necesidad de generar, ¿no es cierto?, un sistema de evaluación de impacto ambiental que sea completamente independiente del órgano que va a fiscalizar la aplicación de estos, que va a fiscalizar la aplicación, ¿no es cierto?, y la puesta en marcha de las resoluciones de calificación ambiental que aprobaban, ¿no es cierto?, la permisibilidad de ciertas actividades productivas. Entonces, se crea el Servicio de Evaluación Ambiental. En el año 2004 se empiezan a aparecer y, como les decía yo, a generar toda una conmoción país a propósito, ¿no es cierto?, de algunas pérdidas ambientales irreparables, como fue, ¿no es cierto?, por ejemplo, la pérdida de los cisnes de cuello negro en el sur, cuando también se generó las plantas de celulosa, también cuando hubo las protestas respecto de la planta Celco, y cuando también se genera, ¿no es cierto?, todo este movimiento social de la Patagonia chilena, cuando también hay toda una revolución respecto de los casos de que se pide, ¿no es cierto?, la generación sin carbón, todos los movimientos sociales de la época, y ahí todo entonces empieza a cambiar, y esto empieza claramente a notarse en la vida de las personas. Se generan resoluciones medioambientales que empiezan, ¿no es cierto?, a buscar reducir, por ejemplo, los plazos para diseñar una norma en la mitad de tiempos posibles, tratar de limitar las emisiones de las industrias, etcétera, etcétera. Bueno, obedeciendo a esto mismo, entonces, se empieza también a judicializar proyectos y empiezan a activarse más mecanismos de participación ciudadana, porque claramente hay una mayor conciencia también ciudadana. Se empiezan también a ver movimientos respecto de la implementación del convenio 169 de la organización de la OIT, y se empieza entonces a cuestionar si nuestra evaluación ambiental era adecuada, si eventualmente otras razones que se podían aludir quizás era de que podría existir un mayor interés de los jueces, ¿no es cierto?, en torno a la protección del medio ambiente. También quizás otra de las razones podría ser la irrupción de distintas ONGs que veían, ¿no es cierto?, cómo era necesario generar un cambio en la evaluación ambiental que existía en nuestro país. Podríamos decir que quizá era una de las razones, podríamos decir que eran todas, pero sin duda se produce un cambio conceptual tanto desde el punto de vista de los ciudadanos como también de los legisladores y claramente de los actores políticos de la época, que llevaron finalmente a hacer que nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental se modificara y en definitiva se hiciera, ¿no es cierto?, se creara, ¿no es cierto?, esta dualidad de funciones. Ahora bien, esto hace entonces que lo que ya había sido incorporado por la ley 19.300, que eran los instrumentos de gestión ambiental, que corresponden básicamente al estudio de impacto ambiental, que lo define el artículo 19, número 3, perdón, la ley 19.300, artículo número 2, letra I, como aquel documento que describe, ¿no es cierto?, pormenorizadamente las características de un proyecto o actividad que se pretenda llevar a cabo o su modificación. Debe proponer antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación de su impacto ambiental y describir la o las acciones que ejecutará para impedir o minimizar sus efectos significativos adversos. Esa es la definición de lo que nosotros vamos a conocer como un estudio de impacto ambiental.
yo les había comentado que importante era entender que la ley 19.300, cuando fue creada en el año 1993, establece en su artículo segundo una serie de definiciones ambientales. Y en la misma ley se crea y se regula los instrumentos de gestión ambiental. Vamos a ver más adelante, pero principiando por el estudio de impacto ambiental, ¿no es cierto?, por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, la obligación, ¿no es cierto?, que el servicio genere, ¿no es cierto?, una evaluación de cualquier actividad o proyecto, ¿no es cierto?, que genere eventualmente algún impacto ambiental para efectos de minimizarlo o de impedirlo, ¿no es cierto?, requiere una evaluación. Las características de nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental básicamente son las siguientes. Es sin duda la expresión del principio preventivo versus el principio precautorio. Sabemos que con anterioridad las actividades en general eran más bien reducidas o prohibidas, por cuanto con el fin de proteger digamos, la naturaleza, ¿no es cierto?, y los recursos naturales, lo que se hacía era naturalmente, ante ciertas incertidumbres, era proteger el medio ambiente. Pues bien, el principio precautorio empieza a imperar por cuanto al tecnificar la evaluación ambiental, lo que se genera finalmente es que se obtengan, si no certezas, pero a lo menos aproximaciones en el cual, ¿no es cierto?, permite a los actores o titulares de proyectos a tomar, ¿no es cierto?, las medidas necesarias para impedir un impacto significativo o bien a minimizarlo en sus efectos si es que éste se vaya a producir. ¿Qué otra característica tiene nuestro sistema de evaluación de impactos ambientales? Tiene por objeto y prima en él que exista solo una institución que se aboque a realizar esta evaluación. Y por lo tanto, aquí, sin duda, está la demostración más importante también dentro de nuestra legislación del principio de la ventanilla única, cuya finalidad, ¿no es cierto?, es evitar justamente esta duplicidad de tramitación. A su vez, los plazos para generar esta evaluación, que después vamos a ver a través de qué instrumentos yo puedo generar una evaluación de impacto ambiental, pues bien, los plazos se reducen. Antiguamente eran plazos más amplios y en el año 2002 ya hubo un intento porque estos plazos fuesen acotados y ya directamente en el año 2010 se opta por ciertos nuevos instrumentos que claramente acotan aún mayor este sistema. Además, se establece una viabilidad ambiental. Esta es otra de las características, ¿no es cierto?, de nuestro sistema de evaluación de impactos ambientales, que lo vamos a conocer como CIA. ¿Por qué viabilidad ambiental? Porque va a definir justamente los proyectos y actividades que van a poder realizarse y que son permitidos ambientalmente. Va a establecer qué proyectos finalmente se pueden realizar y cuáles directamente no son permitidos ambientalmente realizar. Otra característica de nuestro CIA es que reduce la discrecionalidad. ¿Qué quiere decir esto?
el objetivo principal del CIA es reducir justamente la discrecionalidad de las autoridades administrativas, por cuanto aquí lo que se evita es que las decisiones que se tengan que vertir respecto de ciertos, de permitir o no permitir la realización de ciertos proyectos, bueno, el sistema lo que pretende es que esto sea una decisión técnica netamente y que se separe lo mayor, digamos, lo posible de cualquier intromisión discrecional o cualquier intromisión, ¿no es cierto?, de otra índole, como por ejemplo sería una intromisión política. Pues bien, ahí entonces se exige que para reducir esta discrecionalidad, se exige que los pronunciamientos que se deriven dentro de la evaluación de impacto ambiental sean pronunciamientos fundados. Por lo tanto, cualquier resolución que recaiga sobre alguna etapa de esta evaluación debe fundarse. Además, cualquiera de ellas tiene que estar fundada no en cualquier antecedentes, sino que en antecedentes técnicos. La resolución de calificación ambiental que finalmente va a aprobar o rechazar un proyecto tiene que derivar como una consecuencia lógica de la información técnica que fue evaluada para ese proyecto. ¿Se entiende? O sea, yo frente a una resolución de calificación ambiental como titular o como ciudadano, debo entender que fue la respuesta coherente a toda la evaluación que la antecedió. Y esto justamente porque el fin de la evaluación, sin duda, es la protección del objeto ambiental, pero también, como una de sus características, es reducir esta discrecionalidad y que no sean otros factores los que se eleven en una categoría superior que permita que un proyecto se rechace o se admita, ¿no es cierto?, sea favorable su calificación, fundado, ¿no es cierto?, en otras razones. Ahora bien, otra de las características que vamos a ver acá en esta evaluación de impacto ambiental es que vamos a tener, ¿no es cierto?, dos instrumentos por los cuales yo tengo la posibilidad de evaluar y que esta evaluación la puedo generar, ¿no es cierto?, a través de la vía administrativa, a través de un estudio de impacto ambiental o una declaración de impacto ambiental. Y por lo tanto, esta elección va a estar determinada principalmente por los estándares que a mí me va a establecer la ley en su artículo 10, la ley 19.300, a partir de su artículo 10 en adelante. La discrecionalidad de la elección del instrumento yo no la tengo en términos prácticos, sino que es la ley la que determina si yo debo realizar un estudio o una declaración de impacto ambiental. Ahora bien, no sé cómo, esperemos un segundo que, ahí está. Ya. Ahora bien, como les decía entonces, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental fue el organismo que reemplazó a las antiguas CONAMA. Este organismo está dirigido por un director ejecutivo. Es además un organismo que se desconcentra regionalmente a través de directores regionales y es el organismo entonces que dirige y lleva adelante el proceso de evaluación ambiental. Las funciones del Servicio de Evaluación Ambiental son, en primer término, la administración
claramente del sistema de evaluación de impacto ambiental, para eso es formado. Además, debe administrar un sistema de información sobre permisos y autorizaciones ambientales. Otra función es administrar un sistema de información de líneas bases de los proyectos. Debe también uniformar criterios, requisitos, condiciones y procedimientos ambientales. También tiene como función proponer la simplificación de trámites, o sea, evitar burocracia. Debe administrar un registro público de consultores certificados para que puedan realizar declaraciones de impacto ambiental o estudios de impacto ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Yo como titular de un proyecto, ¿no es cierto?, para tener la posibilidad de acceder a realizar un proyecto, debo evaluarlo. Y lo voy a evaluar a través de un estudio de impacto ambiental, lo que se conoce como EIA, o a través de una declaración de impacto ambiental, que es la DIA. Pues bien, yo como titular tengo que realizar esta declaración de impacto ambiental o estos estudios de impacto ambiental a través de consultores que revistan la certificación especial para hacerla. Porque acuérdense que esto es una actividad, el sistema de evaluación de impacto ambiental lo que permite es justamente un estudio técnico. Por lo tanto, tienen que ser profesionales calificados, tanto los que realicen este estudio o declaración, como por el lado del Estado, ¿no es cierto?, quien los va a evaluar. Se trata finalmente de criterios técnicos los que tienen que primar, no se olviden, y por lo tanto la exigencia se sube al máximo en este sentido, ¿no es cierto?, tanto quien desarrolla el proyecto que presenta evaluación como quien lo evalúa. Ahora bien, otra de las funciones del CEA es interpretar administrativamente las resoluciones de calificación ambiental cuando corresponda, cuando sea solicitado, y para esto va a solicitar el informe al servicio que eventualmente va a tener el carácter de vinculante. ¿Qué sucede? ¿Qué quiere decir o en qué se materializa esta función? Cuando se termina una evaluación ambiental y esta es favorable, se va a dictar una resolución de calificación ambiental, que es lo que nosotros denominamos RCA. La resolución de calificación ambiental es finalmente aquella que contiene todas las obligaciones que yo debo cumplir como titular de un proyecto, porque en virtud de estas obligaciones y compromisos que yo he asumido en mi evaluación, es por la vía en la cual a mí se me está permitiendo realizar esta actividad. ¿Qué sucede? Ante la duda en cuanto a la interpretación de esta resolución de calificación ambiental, por ejemplo, por la Superintendencia de Medio Ambiente, quien esté fiscalizando, ¿no es cierto?, la actividad que yo estoy desarrollando, y yo puedo estar interpretando una actividad puedo estar interpretando, ¿no es cierto?, una actividad que yo me obligué a hacer de una manera y la superintendencia al momento de fiscalizarme va a decir, no, ¿sabes qué? Lo que usted está haciendo no es lo que dice su resolución de calificación ambiental, y ante esta pugna de interpretaciones o ante esta duda de interpretación, ¿quién va a dar o a dirimir, quién va a, el único, facultado legalmente para interpretar este conflicto va a ser el Servicio de Evaluación Ambiental, siempre que estemos obviamente en sede
en sede administrativa, ¿ok? Otra de las funciones del servicio de evaluación, ambiental es el fomentar y facilitar la participación ciudadana, ¿ya? Yo les comentaba, ustedes saben ya que el principio 10 de la Declaración de Río, dentro de sus, es un principio, ¿no es cierto?, compuesto a su vez por otros 3, y un principio además por sí solo, el derecho a la participación. Bueno, es sin duda la forma en que vamos a materializar administrativamente la participación ciudadana, la evaluación ambiental. Porque justamente aquí, cuando se evalúan los proyectos o las actividades, cuando deben ser consideradas las opiniones de la comunidad en general, ya sea del ciudadano a pie que pueda tener, ¿no es cierto?, ciertas dudas o ciertos reparos respecto a la realización de un proyecto, como también de comunidades o de comunidades, por ejemplo, indígenas, o de asociaciones, juntas de vecinos, etcétera, que frente a la realización de un proyecto previo a que éste sea aprobado, ¿no es cierto?, si se quieren oponer, o incluso si están de acuerdo con esto, pero tienen ciertas observaciones que deben ser entendidas, bueno, ese es el momento en que el ciudadano debe ser escuchado en el proceso de evaluación. Es una de las instancias naturales, ¿no es cierto?, para que se pueda considerar la opinión del ciudadano. Y esta es la función específica del SEA. Por lo tanto, estas 8 funciones son principalmente las que debe desarrollar el servicio de evaluación ambiental, o las que están dentro de su competencia. Yo les decía que el servicio de evaluación ambiental es encabezado, ¿no es cierto?, por un director ejecutivo. Este director ejecutivo también tiene funciones específicas dentro de su regulación. Al director ejecutivo del SEA se le entrega como primera función, obviamente, la administración superior del servicio en comento. También es quien debe requerir a los organismos de Estado información para evaluar. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, el servicio de evaluación ambiental, cuando realiza su evaluación, debe de generar esta considerando las opiniones de aquellos organismos técnicos especializados en materia ambiental que de una u otra manera repercute en la toma de la decisión, la opinión que ellos emitan. Por ejemplo, si yo estoy evaluando un proyecto minero, evidentemente voy a necesitar la opinión, por ejemplo, de la CONAF para ver si en ese sector existe flora y fauna. Tengo que ver qué especies se van están, ¿no es cierto?, en dicho sector. Voy a tener que también solicitar información al CERNAGEOMIN, ¿no es cierto?, el Servicio Nacional de Geología y Minería, para ver, ¿no es cierto?, el terreno, el sector donde yo voy a generar donde pretendo, ¿no es cierto?, generar esta actividad, para saber cuál es el terreno, de qué característica cuenta, si es posible la extracción o no, cuáles son los riesgos, etcétera, etcétera. Tendría que también eventualmente solicitar la opinión de la Dirección General de Aguas, para, por ejemplo, saber si en ese terreno, qué pasa con las cuencas, si el lugar donde yo quiero generar esta actividad tengo cuencas de agua, ¿no es cierto? Si eventualmente hay glaciares involucrados, para saber, ¿no es cierto?, cuáles son los cuidados que tenga que tener o directamente no se pueda realizar una actividad, etcétera, etcétera. Si, por ejemplo, voy a realizar una actividad que pueda tener un impacto en el mar, tengo que claramente oficiar a la Directemar para que me diga, mire, aquí hay
ciertas concesiones marítimas y por lo tanto no se puede realizar, para ver si estoy dentro o no de los límites y las millas marinas que se me permiten realizar actividad y qué tipo de actividad. Eventualmente voy a tener que oficiar a Cernapesca, en este caso, ¿no es cierto?, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, también para saber, por ejemplo, si hay AMER, que son áreas de manejo entregadas a alguna agrupación de pescadores para su extracción de determinados recursos bentónicos. En fin, depende de la actividad que yo vaya a realizar, claramente tengo que, ¿no es cierto?, obtener toda la información técnica que me permita realizar fundadamente esta evaluación y poder concluir que efectivamente esta actividad va a tener un impacto y cómo yo puedo minimizarlo, reducirlo o derechamente eliminarlo. De ahí entonces la importancia de el oficiar a los organismos especializados con competencia ambiental, que son los denominados OAECA, organismos especializados con competencia ambiental, ¿no es cierto? Son organismos del Estado, perdón, con competencia ambiental, que van a informar en un proceso respecto de la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder generar una actividad o no, de acuerdo a su especificidad. Y como director del SEA, y se me impone dentro del proceso que yo lidero, ¿no es cierto?, que sea todo tramitado a través de una ventanilla única, entonces soy yo como director el que tengo que requerir esta información a los organismos pertinentes. Otra de las funciones del director ejecutivo es la de designar y contratar personal y poner término, obviamente, a dichos contratos de trabajo. También otra de las facultades es celebrar los convenios respectivos y ejecutar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de los fines del servicio. También tengo la facultad de adquirir y obviamente administrar aquellos bienes muebles y así también la posibilidad de celebrar los actos o contratos que sean necesarios para obtener los requerimientos que el servicio necesite. Además, y esta es una de las principales funciones también del director ejecutivo, debo conocer del recurso de reclamación que se interponga en contra de las declaraciones de impacto ambiental. Ustedes ya tuvieron administrativo, ¿cierto? ¿O están en eso? Sí, tuvimos administrativo. Ya. Bueno, ustedes saben que en términos generales, ante la dictación de una resolución o de un acto administrativo, yo puedo interponer un recurso, en términos generales, ¿cierto? Bueno, para efectos de los actos dictados y resoluciones dictadas respecto a la declaración de impacto ambiental, quien conoce de este recurso de reclamación es justamente el director ejecutivo. A su vez, también dentro de la función del director ejecutivo, él puede delegar parte de sus funciones y atribuciones, ¿ya? Y además es quien debe representar judicial y extrajudicialmente al servicio. Y puede, ¿no es cierto?, conferir también poder respecto de su representación que inviste, ¿ok? ¿A qué hora tienen la próxima clase? Cristian, parece que usted está nomás en la clase. Sí, sí. Me parece que a las 4:30, 4:45 por ahí. Ya. Entonces vamos a terminar
poquito antes para que tengan ahí un recreo. ¿De acuerdo? Ya. Estoy revisando la PPT porque en algunos casos me he ido adelantando. Acá nos vamos a leer más. Ya. Ahora bien, como les dije entonces, la principal función del Servicio de Evaluación Ambiental es conocer y evaluar. ¿Cómo conozco o evalúo? Voy a conocer y evaluar a través de un estudio de impacto ambiental o de una declaración de impacto ambiental. Volvemos al ejemplo. Yo como ciudadano, como titular de un proyecto que quiero realizar, tengo que ir primero ante el Servicio de Evaluación Ambiental y mostrar, ¿no es cierto?, mi proyecto, pero no lo muestro ni lo presento de cualquier manera. Lo tengo que mostrar y lo tengo que presentar de conformidad a lo que establece la ley. Y en función de eso, entonces, yo voy a presentar un estudio de impacto ambiental o una declaración de impacto ambiental. ¿Cuándo presento un estudio de impacto ambiental? Cuando se genere a lo menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias. ¿Cuáles? Riesgo para la salud de la población, efectos adversos significativos sobre los recursos naturales renovables, cuando necesite reasentar comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres del grupo humano, cuando mi actividad tenga una localización en o próximas a poblaciones, recursos y áreas protegidas, cuando esta actividad genere una alteración significativa del valor paisajístico o turístico de una zona, o cuando esta altere monumentos de valor antropológico, arqueológico, histórico y el patrimonio cultural. Ahora, ¿cómo o de qué manera yo voy a hacer esta presentación de este estudio de impacto ambiental? Este documento también está regulado en la ley. No lo puedo presentar de cualquier manera. Este documento lo debo presentar por escrito y debe contener primero una descripción del proyecto o actividad que yo voy a realizar. Además, las condiciones del medio ambiente en el área de influencia. En el artículo 2 está definido área de influencia y yo ya les dije que tienen que estudiar los conceptos del artículo 2. 3. Tengo que establecer una descripción pormenorizada de cuáles son los efectos ambientales más relevantes de mi actividad. 4. La predicción y evaluación de los impactos ambientales que van a generar, ¿no es cierto?, con mi actividad. 5. Este estudio de impacto ambiental debe mencionar el plan de medidas de mitigación, reparación o compensación que yo estoy proponiendo. 6. También tengo que establecer un plan de seguimiento ambiental . 7. Debo indicar el plan de cumplimiento
de la legislación ambiental que me es aplicable. Ahora bien, la ley también ha establecido, ¿no es cierto?, la otra vía por la cual yo puedo evaluar mi actividad. Y esto es a través de una declaración de impacto ambiental. Ya les dije, una es a través de un estudio de impacto ambiental y el otro es a través de una vía o declaración de impacto ambiental. La vía consiste en aquel documento descriptivo de una actividad o proyecto que se pretende realizar, o bien de las modificaciones que se le van a introducir a un proyecto ya evaluado. Esta declaración debe realizarse bajo juramento por el respectivo titular y su contenido debe permitir al órgano competente evaluar si su impacto se ajusta o no a las normas ambientales vigentes. La guía debe contener, a su vez, una descripción del tipo de proyecto, considerando su identificación y también su ubicación. A su vez, debe describir el proyecto, o sea, cómo voy a realizar, qué va a contener este proyecto, cuáles van a ser las obras que realizaré, en qué tiempos se van a construir, cuáles son las fases de este proyecto, etc. También tengo que indicar antecedentes suficientes para de alguna manera justificar por qué mi actividad no requiere de un estudio de impacto ambiental. Esta también debe contener los compromisos ambientales voluntarios que yo voy a tomar como titular y cuál va a ser la normativa ambiental aplicable y además la forma en que ésta se va a cumplir. Y debo señalar también cuáles son los permisos sectoriales que voy a requerir y los requisitos que se me van a exigir para obtener estos permisos. La declaración de impacto ambiental se enmarca dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Sabemos que la evaluación de impacto ambiental es un instrumento de gestión que lo que pretende, ¿no es cierto?, es prevenir el deterioro ambiental debido, ¿no es cierto?, a la realización de estos proyectos. Entonces, ¿cuál es la distinción? ¿Cuándo tengo que presentar un estudio de impacto ambiental o cuándo tengo que presentar una guía? La obligación que yo tengo como titular del proyecto es someterme al servicio a un sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Cuándo? Siempre. Yo me tengo que evaluar. ¿Cómo lo hago? Lo hago presentando por regla general una declaración de impacto ambiental. Salvo que el proyecto que yo voy a presentar genere o presente alguno de los efectos, características o circunstancias que están contemplados en el artículo 11 de la Ley 19.300. Caso en el cual estoy obligada a presentar un estudio de impacto ambiental. ¿Cuáles son estos casos
cuando hay riesgo para la salud de la población, cuando mi proyecto presenta efectos adversos significativos, cuando necesite reasentar comunidades humanas o alterar su vida o costumbre, cuando mi proyecto se localice en poblaciones o próximas a poblaciones o recursos y áreas protegidas, etcétera, cuando mi proyecto altere significativamente el valor paisajístico o turístico de una zona y cuando altere monumentos o sitios que tengan un valor antropológico, arqueológico, histórico, etc. El artículo 10 y 11, entre el artículo 10 y 11 de la ley 19.300 vamos a encontrar la normativa en virtud de la cual me obliga a mí como titular a realizar una evaluación en los términos ya antes indicados. Para ver en detalle la evaluación ambiental, el legislador generó un reglamento que es el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, los detalles de cómo yo voy a realizar mi evaluación están en el decreto, en el reglamento, perdón, en el reglamento de CIA. ¿Ok? Ahora bien, otro de los puntos que es importante establecer es que nuestra legislación y en general nuestra institucionalidad ambiental, no nos olvidemos, ha incorporado, ¿no es cierto?, activamente la participación ciudadana como uno de los principios fundamentales dentro del derecho ambiental. ¿Y por qué? Porque este principio contribuye claramente a mejorar las decisiones ambientales. Y por eso es la obligación de que esta participación ciudadana la vamos a encontrar como obligatoria dentro del sistema de evaluación ambiental. Ya antes yo le decía. Por lo tanto, es casi un imperativo que la ciudadanía manifieste su oposición a ciertos proyectos, ¿no es cierto?, a través de, como ya les había adelantado, del sistema de evaluación de impacto ambiental. Cuando yo estoy evaluando, cuando el SEA está evaluando, es la posibilidad de, como ciudadano, ¿no es cierto?, hacer exigible que se escuche mi observación. Sabemos que la participación ciudadana, cuando la vimos, tiene una doble dimensión, ¿no es cierto?, como principio, que fue el que estudiamos, pero también como derecho. Como principio, ya lo vimos, ¿no es cierto?, y que está recogida en la ley 19.300, en el mensaje de esta ley, y como derecho, porque es la manifestación, la forma, digamos, en que manifiesto mi participación política dentro de la actividad y la gestión pública. Ya les había adelantado y lo hemos conversado en distintas clases, el reconocimiento de la participación ciudadana en materia ambiental. Sabemos que está en distintos instrumentos ambientales, fuentes internacionales, como son en el principio desde la Declaración de Río, el que me permite, ¿no es cierto?, acceder a información ambiental, pero también a participar directamente en la toma de decisiones y también a mi derecho de acceder a la justicia ambiental. Y ¿por qué volvemos a este punto? Porque el reglamento del CIA, que es el Decreto Supremo número 40 del año 2012,
en su artículo 83, justamente establece la obligación de que existan mecanismos que aseguren la participación informada de la comunidad. Y por eso viene a colación, ¿no es cierto?, que a través del CIA, y en particular en su artículo 83, tenemos la obligación legal como Estado de participar y de hacer participar en la evaluación ambiental a la comunidad en general. Profesora, Dígame. tenía dos preguntas respecto a quién hace finalmente la declaración de impacto ambiental. Por ejemplo, ¿lo hace la misma empresa? ¿La empresa contrata a una empresa contratista? O eso, ¿quién la hace? Y un ejemplo, por ejemplo, de alguna empresa importante de la región o algún proyecto que haya elegido la vía de la declaración de impacto ambiental. Y otro es como qué tan determinante es la práctica la participación ciudadana en la impugnación, por ejemplo, de un proyecto. Eso. Ya. A ver, respecto a la primera pregunta, yo como titular tengo la obligación para entrar al CIA de ingresar ya sea con una declaración de impacto ambiental o con un estudio de impacto ambiental. Yo así recién puedo evaluar mi actividad. La ley me exige que mi evaluación sea realizada por consultoras, en este caso, certificadas para la realización de estos estudios. No es cualquier persona la que pueda realizar esta actividad. Y tengo que realizarla en virtud de lo que establece el decreto 40, donde está regulado en específico cuáles son las vías, la forma en que yo debo presentar estos instrumentos. La ley 19.300 a mí me establece en el artículo 10 y 11 me dice cuándo entro por día, cuándo entro por CIA, o sea, perdón, por día o por IA. Pero la forma como yo voy a materializar mi evaluación ya la encontramos en específico en el decreto 40 del año 2012. El CEA, a su vez, tiene la obligación de mantener registros de aquellas entidades de las cuales están certificadas por ellos para poder realizar estas evaluaciones. ¿Ok? Incluso a los que les interese la materia, por ejemplo, la página del CEA, al ser un organismo técnico, está permanentemente abriendo a la comunidad capacitaciones, por ejemplo, para que se puedan entender los sistemas de evaluación, para que se pueda entender la participación ciudadana, para entender sus bases metodológicas que aplican para evaluar determinados proyectos. Después vamos a ver más adelante, dependiendo cómo se nos vayan dando los tiempos, hasta el momento vamos bien en términos de división de la materia, después podemos ir entrando más en detalle. Y respecto a de la segunda pregunta, perdona, ¿me puedes repetir algo de la participación? No, bueno, también, o sea, los dos eran como ejemplo. Una era sobre qué empresa, por ejemplo, o qué proyecto había como optado por una declaración de impacto ambiental. Ah, ya. Mira, hoy día en términos generales se es mucho más exigente. Las primeras evaluaciones, como que en general, siempre egresaban por día. Pero hoy día, como que el hecho el criterio finalmente no es la opción, o sea, el titular de un proyecto no tiene una opción. El titular del proyecto, si se va al artículo 10, puede entrar por día, pero si su proyecto genera cualquiera de los efectos que yo te comenté,
tiene la obligación de entrar por estudio de impacto ambiental. Ya. Ahora tú me dices ejemplo. Por ejemplo, hay una empresa, de hecho hoy día fue una audiencia en el tribunal que tenía puras declaraciones de impacto ambiental de sus proyectos. Y es una empresa que genera ánodos de plomo, ¿ya? Que se obtienen a través del reciclaje, por ejemplo, de baterías de la actividad minera. Entonces uno podría pensar, ¿no es cierto?, y decir, ¿es suficiente que esta actividad haya sido evaluada solo con declaraciones de impacto ambiental? Bueno, cuando esta actividad fue aprobada fue en el año 2004, y antes incluso. Entonces, las normas, o en general y donde estaba además ubicada la empresa, el servicio estimó que era suficiente una declaración de impacto ambiental. Pero probablemente hoy día una actividad que vaya a modificar, que vaya, digamos, a ampliar esta empresa en cuanto a la realización, requiera un estudio de impacto ambiental, porque hay otros elementos que hoy día se requieren evaluar. Ahora, ante la duda, si yo tengo como titular que ingresar a evaluarme, porque estoy dentro del catálogo de las actividades, porque eso es otro punto importante. Las actividades que yo voy a evaluar están definidas en la ley. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y es un catálogo bastante amplio. Y por lo tanto, yo ahí ya tengo claro que tengo la obligación de evaluarme. ¿Cómo? También me lo dice la ley. Y si así yo tengo dudas de la interpretación, yo puedo recurrir ante el Servicio de Evaluación Ambiental a través de un trámite que se llama pertinencia, y puedo pedirle al servicio de decirle, antes de entrar a evaluarme, de decir, servicio, ante esta actividad que yo pretendo realizar, primero, tengo dudas, ¿debo evaluarme? Y segundo, por ejemplo, ¿cómo me evalúo? Ahora, si hoy día la mayoría de las actividades pasan, ¿no es cierto?, por estudio de impacto ambiental. Por ejemplo, y ahí vamos a ver el catálogo, ¿no es cierto?, todas las actividades eléctricas, tendidos eléctricos, gran minería, algunas actividades productivas relacionadas como soporte también, tienen que ser evaluadas. Entonces, por temas de tiempo vamos a revisar el catálogo en la próxima clase, pero vamos a ver que son bastante las actividades que se tienen que, o sea, que en la práctica casi cualquier actividad hoy día tiene que evaluarse. La diferencia es cómo me evalúo, si me evalúo día o me evalúo por estudio de impacto ambiental. ¿Ya? Pero lo que finalmente determina es el artículo 11 de la ley 19.300. No sé si respondo a tu pregunta, Pablo. O sea, pero yo preguntaba así como algún ejemplo en concreto o no sé, es que... Por ejemplo, la gran minería. La gran minería se evalúa a través de estudios de impacto ambiental. Pero, por ejemplo, las primeras actividades que se realizaron suponte en una minera de acá, en Minera Escondida, son todas de declaración de impacto ambiental. ¿Te das cuenta? Porque el criterio de lo que define finalmente si una actividad, ¿no es cierto?, constituye riesgo para la salud de la población, si tiene efectos adversos significativos, si hay reasentamiento de comunidades, también va a variar, porque va a variar, claro, no va a entrar por reasentamiento de comunidades, porque en el sector donde está ubicado no tenemos comunidades, digamos, ciudades, pero sí, por ejemplo, hoy día puede estimarse que sí, porque hay comunidades indígenas cercanas, por ejemplo, ¿te fijas? Entonces, es un tema finalmente de caso concreto.
pero claramente las actividades portuarias, las actividades mineras, las actividades digamos, de pesca, de termoeléctrica, todas se evalúan vía a vía. Ahora, ¿qué parte de esa actividad, por ejemplo, si yo tengo hoy día un proyecto que ingresó por estudio de impacto ambiental y ya fue permitido y ya tengo mi resolución de calificación ambiental, pero yo quiero modificar algo de ese proyecto, quiero agregar otra actividad, ahí yo tengo que ir al catálogo de actividades, ver primero, me tengo que evaluar y luego lo que yo voy a modificar de esto, ¿cómo ingresa? ¿Te das cuenta? Entonces, no te puedo decir esta actividad, o sea, hoy día el criterio de hoy es, te digo que es bastante más amplio en cuanto a que se tiene que, o sea, perdón, la tendencia hoy día es que a tratar de ingresar todo vía estudio de impacto ambiental. Pero eso es una decisión técnica del órgano competente, que es el sistema de el CEA, que es el organismo técnico competente. Ellos van a decidir finalmente, esto ingresa por esta vía, o sea, ellos van a finalmente a dar la razón si ingresan por esta vía o por la otra. ¿Me explico? Sí, ahí, ahora mejor. Ya. Ya chicos, cortamos porque parece que la próxima clase ustedes a las 4:30. La próxima semana tienen semanas de desconexión. Sí, profesora. Semana de salud Ya. mental. Sí, profe. Ya, mire, mi idea es que la prueba sea una prueba que sea prueba, no trabajo, ¿ya? A mí me interesa hacer una actividad, una prueba y una actividad de exposición, con una forma que el año pasado resultó bastante interesante. Me gustaría que ustedes también la aplicaran este año. El problema que, dígame. No, disculpe, sobre eso le quería hablar, que finalmente ayer se hizo una votación y ¿Ya? la prueba quedó fijada para la fecha del calendario, o sea, el 19, miércoles 19. Ya, Finalmente perfecto. se decidió eso. Usted tiene que informar al horario, pero le informo que al final se acordó que va a quedar ese día. Ya, perfecto. Pregunta, ¿las pruebas cuando se las hacen por plataforma, se las hacen por qué plataforma? ¿Por Moodle? Sí, profesora, Sí. por Moodle. Ya. Y en general no tienen problema, funcionan sin problema, ¿cierto? ¿No han tenido ustedes inconveniente? No, profe. No. Ya. Ya, miren, mi idea es que esta prueba sea de esa manera, pero tengo un problema que lo voy a saber recién al principio de la próxima semana, que tiene que ver con que parece que tengo que estar en terreno. Entonces yo les avisaría por un correo, pero si no, la prueba va a estar ahí el día 19. ¿Hasta dónde ingresa la materia? Hasta lo último que vimos, que fue la tutela constitucional del derecho medio ambiente. Desde la clase 1 hasta ahí. ¿De acuerdo? Sí, Profesora, profesora. Sí, profe. consulta, este segundo PowerPoint, ¿usted lo va a subir igual? Yo le subí el primero, pero el primero no contiene la tutela constitucional. Sí, se los voy a dejar en el sistema. Ah, ya, ok, profesora, gracias. Sí, de hecho se los voy a subir al tiro para que no tengamos problemas. Está, obviamente, guíense acá porque utilicen de este PowerPoint lo que es solamente lo que hemos visto, pues, ¿ya? Este profesora. PowerPoint es súper largo, tiene como 86 diapositivas. Pero se los dejo al tiro mejor en el sistema.